Recuerdo muy bien, recuerdo incluso de manera vívida, clara, un momento en mi vida cuando sentí literalmente que el suelo se abrió bajo mis pies. Tenía intenciones de empezar mi vida personal y profesional de la mejor manera. Recuerdo muy bien, tenía tal vez 23, 24 años. Acabo de terminar mi carrera, con todo el mundo por delante, con todo un futuro prometedor, después de estudiar y de que me fuera tan bien en muchos temas. Recuerdo muy bien que venía de cerrar un negocio, es decir, un negocio en el que había estado con alguien más y que sentí que me traicionaron y que pasó y por qué no lo saca adelante, mil temas. Y dije, no, ya no voy a hacer negocios y voy a trabajar por una empresa y me contraté con un banco. Y para mí era como que el sueño, ¿sabes? En ese momento estaba feliz y además en una relación donde, bueno, me vivía pleno y yo decía que iba a ser el amor de mi vida y que iba a casar y que iba a ser para toda la vida, y ya sabrán. Pero a menudo la vida tiene otros planes. Me acuerdo muy bien que después de mucho insistir en un trabajo y estarme entregando y estar siendo ese hombre adolescente, me acuerdo muy bien que yo en ese momento, bueno, me sentía que yo me comía el mundo. Pero la vida, como a menudo sucede, tiene otros planes. Estaban pasando otras cosas en la vida. Después de haberme contratado con la empresa que yo decía que iba a ser feliz y que todo iba a estar muy bien, y te digo algo, ahora que recuerdo era un momento donde ya tenía yo compromisos fuertes, incluso estaba a punto de casarme, de empezar esa vida donde uno piensa que lo único que requieres es pues ser feliz y no va a pasar nada. Eh, pero en ese momento me acuerdo muy bien, lo tengo tan claro esa imagen. Ese día cerraba un entrenamiento para poder obtener mi planta y empezar mi carrera dentro de esta institución, un banco. Y me acuerdo muy bien que en ese momento eh, llegaron al salón y dijeron los nombres de las personas que se habían quedando y no dijo mi nombre. Y por supuesto que dije, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Por qué no dijeron mi nombre? Y nos llamaron y me dijeron, bueno, agradecemos mucho tu trabajo de 3 meses, es todo, éxito en tu vida, que te vaya muy bien, adiós. Y les digo algo, yo sentí que literal se abrió el piso a mis pies y decía, Dios mío, ¿qué está pasando? Sentí flotar, me sentí que todo el mundo se me estaba cayendo, qué iba a hacer, qué le iba a decir a mi familia, qué le iba a decir al que en ese momento era mi esposa, y con qué cara iba a llegar y cómo iba a hacer frente a tantas cosas, a los compromisos, a lo que yo estaba haciendo, y de verdad no sabía qué iba a pasar en mi cabeza. O sea, pasaron una serie de cosas en mi cabeza tremendas en cuestión de segundos. En los días y en las semanas siguientes ni te platico, las emociones me invadieron, me sentí frustrado, enojado, me deprimí. Por supuesto que tenía mucho coraje, quería yo salir de ese momento, quería regresar el tiempo, quería retomarlos de otro lugar. Fue una situación donde incluso te podría decir que estaba enojado conmigo mismo por no haber visto porque no vi venir lo que podía pasar, pues, ¿no? Y me enojaba porque ¿por qué a mí que yo estaba haciendo todo, que me estaba entregando, que estaba haciendo las cosas bien, que había estudiado, ¿por qué me estaba pasando eso? Y me lo pregunté muchas veces, y te digo algo, mucho tiempo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué por qué la vida me estaba tratando de esa forma? Tenía todas las expectativas que había construido para regresar a mí, para hacer de mi vida el mejor monumento y ser el hombre y el hijo que mi madre y mi padre querían y todo eso que en el mundo quería. Con el tiempo esa frustración comenzó a mutar en algo muy oscuro.
la tristeza se instaló en mí. Esa tristeza que aniquila de manera silenciosa. Esa tristeza que me roba la energía, que me robaba la motivación y por supuesto para mí era muy difícil pensar en que yo iba a salir de ese espacio. No sabía qué iba a hacer, ni siquiera sabía cómo lo iba a hacer. Y veía yo tantas cosas, decía, Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de aquí? ¿Cómo voy a sacar adelante todo? Y de verdad fue una situación muy, muy desafortunada. Hubo días en que incluso levantarme de la cama para mí era, bueno, con toda mi humanidad. Tenía que levantarme y salir a buscar trabajo, a sacar adelante, incluso pensar en desayunar. Decía, ¿cómo? Si no tengo el trabajo, ¿qué voy a hacer? Y por supuesto que en mí estaba arriba de mí, en vez de una ilusión, por el futuro se había nublado todo y la sombra de desesperanza había comenzado a instalarse en mi vida. Tal vez algunos de ustedes que me están escuchando en este momento se sientan identificados con esta sensación de que la vida no está siguiendo el camino que yo esperaba. Esa sensación, eso sentir aquí adentro, cómo duele, cómo de repente da giros hacia donde uno no quiere. Y sabes, sientes que el camino, ese camino que esperabas, esa punzada, es una sensación, una vivencia de que algo fuerte se rompió. En esos momentos oscuros, para serte honesto, así los viví. Para mí era difícil, incluso en algún momento ver el final del túnel. La idea de que algo bueno pudiera salir en esa situación me parecía una fantasía, me parecía ridículo incluso. Sin embargo, justo aquí es donde comenzó la historia, para poderle dar un giro diferente a todo lo que vendría para mí. Incluso en medio de esa niebla densa, de ese humo, de esa tristeza, de ese nubarrón que tenía en mi vida, comenzaron a surgir pequeñas grietas, pequeños momentos de oportunidad. Y aunque en ese momento, por supuesto, no los reconocía como tales, sí te puedo decir que la vida dio un giro inesperado y me permitió sembrar oportunidades que me permitieron avanzar en la vida y salir adelante. El día de hoy te quiero hablar justamente de este momento, de esos momentos difíciles. Vamos a sumergirnos en una experiencia humana y universal. Esos momentos donde el guión que teníamos por escrito se nos rompió. Cuando las cosas no salen como esperábamos, cuando la realidad nos presenta un camino diferente, a veces doloroso, no digo que no, pero también lleno de posibilidades ocultas. Aprender a agradecer, incluso cuando duele. Bienvenidos, comenzamos. Y pues bueno, bienvenidos a este espacio creado para ti, a este episodio. Y como te dije hace un momento, ¿qué sucede cuando la vida no sigue el guión que tú esperas? Yo creo que es natural esa sensación. ¿Qué sucede cuando la vida no sigue este plan? Como te comento, esta idea que tienes originalmente. ¿Cómo lidias con esa frustración, con esa tristeza? Incluso si se presenta el monstruo de la depresión, ¿qué puede surgir? Y yo creo que algo más importante todavía, ¿cómo podrías encontrar luz en medio de esa oscuridad y aprender a valorar lo que sí tienes? Porque, sabes, en ese momento yo no tenía tal vez trabajo, pero sí tenía muchas cosas a mi alrededor. Y a veces, muchas ocasiones lo perdí de vista. No dudo, y de verdad no digo que no sea así, por supuesto que hay momentos en la vida donde es natural sentir frustración.
Nuestros pequeños sueños, nuestras metas, nuestros anhelos se desvanecen o simplemente no llegan cuando nosotros queremos. Queremos sonar los dedos y que lleguen. Ya es un proyecto, una relación que termina, una oportunidad perdida, esa sensación de que algo no encaja puede ser de verdad abrumadora, puede ser terrible. De verdad, eh, esta frustración que incluso te hablan y dices, no me hables, no estoy de humor para nada, esa sensación de querer moverte corriendo, ir a tocar la siguiente puerta y saber que se va a abrir para darte ese sentido de justicia, para poderte cubrir y darte seguridad. Y no, al contrario, lo único que ves es una injusticia tremenda y un dolor por lo que estás vivenciando. Y no podríamos ni siquiera me atrevería a decir culpar a nadie, sino entender para qué es justamente este proceso. Cuando la frustración persiste y se vuelve más fuerte, puedes dar un paso hacia sentimientos más profundos de tristeza, claro, desesperanza y en algunos casos depresión. Sí, hay que ser claro, sí se puede llegar a la depresión, pero es importante reconocer estas emociones y sobre todo no minimizarlas. Yo siempre les digo a mis clientes en los grupos donde estoy, con la gente que trabajo, siempre les digo, reconoce tu emocionalidad, porque la emocionalidad se nos anticipa, somos seres emocionales. Y si no nos anticipamos y la reconocemos y le ponemos nombre y apellido, difícilmente vamos a poder trabajar con ella. Y además, imagínate, no ponerle nombre a algo que te está agrediendo y afectando, pero sabes que está ahí. Entonces, primero es reconocerlos sin importar cómo esté. Te invito incluso por una forma de trabajarla, de adentrarse en estos procesos, habla sobre la importancia de hacer valer, es decir, es importante que tú hagas valer tus emociones. Cuando tú estás atrapado o atrapada y en la tristeza, por supuesto que se vale pedir apoyo, siempre lo he dicho. Habla con tus amigos, familiares. Si tienes un profesional de la salud, hazlo, acércate, platícale, menciónalo. En mi caso, bueno, no soy profesional de la salud mental, no soy psicólogo, pero también ayuda a mucha gente a pasar estos procesos desde otras herramientas, por supuesto, pero respetando los profesionales de la salud y por supuesto que es vital pedir ayuda. Yo mismo he pedido ayuda muchas veces. Es importante entender que sentir frustración y tristezas en esos momentos ante la adversidad es una respuesta 100% humana. Es una respuesta válida. Se vale, sí, estoy frustrado, enojado, sentido, me deprime pensarme así. ¿Y qué? Recuerda que en el primer episodio te dije, no estás sola, no estás solo. Yo te puedo apostar que muchos seres humanos en algún momento hemos enfrentado esta situación en este proceso de vida, donde la vida lo que dice es que nos presenta desafíos inesperados y nos dice, ¿a dónde? ¿Quién te dijo que tú mandabas? Y por mucho que duele ese momento, por mucho que duela, es importante, es importante entender cuando un camino se cierra, que cuando un camino se cierra, se abren otros. Por ejemplo, dicen, hay un dicho popular que reza que cuando Dios cierra una puerta, se abre una ventana, no te abre una ventana. Bueno, acomódalo a tu idea, a tu fe, a lo que creas, pero es real. Yo sí te puedo decir algo, que aunque en principio no vea con claridad, aunque en principio decía, Dios mío, ¿qué está pasando? Y me quería morir, sentía como si la vida me empujara hacia un tema de ¿a dónde vas? ¿No? Y también a veces no es tan suave, a veces son trancazos fuertes, accidentes en una dirección diferente. Pero aunque nos está moviendo, aunque en esos momentos no me gustara, tengo que reconocer que me estaba llevando a descubrir cosas que yo no sabía de mí. Talentos, pasiones ocultas, temas de la vida que hoy me apasionan, que yo no sabía en ese momento que requería pasar por esos procesos para poder enfrentar hoy de otra manera la vida y hacer cosas diferentes. Sin duda la resiliencia es una de las competencias que nos permite adaptarnos a recuperarnos de esta adversidad. Eso que llamamos resiliencia juega un papel muy importante en estos procesos. Ojo, no quiero decir que no sintamos el golpe, no quiero decir que no vamos a encontrar la manera de levantarnos. No, o sea, más bien lo que estoy diciendo es todo lo opuesto. Vamos a encontrar la manera de levantarnos y seguir adelante y a menudo
y a menudo con nuevas perspectivas. Siempre salimos de estos procesos caóticos con la mirada hacia otro lado y con otras ideas y a veces fortalecidos, no a veces, yo diría que siempre salimos fortalecidos. Cuando la vida nos pone contra la pared, lo que nos está diciendo desde lo que yo he vivido es un tema de se espera más de ti. Tienes mucho más con que hacer frente a esto. No te calles, sal adelante y sabes, te quiero decir algo y te lo digo con un nudo en la garganta. Este podcast es parte de ese proceso de resiliencia, de compartir hoy contigo esta historia que viví y no ha sido la única vez, muchas veces lo he vivido, que la vida me pone de rodillas y yo nuevamente para arriba, o que yo siento que me pongo de rodillas, no me voy a poner aquí en pobre de mí, no, pero que sí lo he vivido. Y sin duda siempre, cuando entro en esos procesos digo, ok, algo viene, algo grande viene para mí, algo viene grande para mí. Y ahí, cada vez que enfrento una dificultad y la supero y se la saco adelante, aprendo algo valioso para mí sin duda, incluso para mi gente, para mi familia, para mis hijos, ¿por qué no? Para el mundo y aprendo del mundo también que me rodea, de los amigos que tengo, de los que se decían mis amigos. Aprendo de la gente que está a mi alrededor. Esas experiencias no son gratas, pero sí nos fortalecen y nos hacen que nuestra capacidad de afrontar futuros desafíos esté ahí, presente todo el tiempo. Te mencioné ya hace un momento que sin duda no, por supuesto que no es algo que yo le deseo a nadie, no es algo que yo diga, ay, sí hay que vivirlo, no. Pero, ¿sabes? En medio de toda esa frustración y de ese enojo y de esa sensación, por lo que haya sido, siempre es esencial hacer una pausa. Detente un momento y empieza a reconocer lo que sí tienes en tu vida. Tienes salud, tienes vida para empezar. A veces enfocarnos en las carencias, en lo que no tenemos, no nos permite levantar la cara para darnos cuenta cuántas bendiciones sí hay en nuestra vida. Y obviamente eso hace que nos perdamos de muchos momentos y de oportunidades, ¿eh? Así que la gente que me ha escuchado en diferentes espacios, y algo que yo practico es la gratitud. La gratitud, por ejemplo, es todos los días, incluso tengo un reto de 21 días que algún día cayó en mis manos y lo he duplicado, y lo he replicado, perdón, y gracias incluso, gracias por estar ahí, gracias por el aire, gracias por mi trabajo, gracias por mi salud, gracias por el dolor de cabeza que me recuerda algo, gracias por mi pareja, gracias por mis hijos, gracias por el alimento, gracias por la cobija, gracias por el techo, gracias por cuantas cosas. Reflexionar sobre todas las cosas que al final nos depara el día al día, ¿sabes? Siempre es bueno. Nos permite empezar a ver todo lo que sí tenemos y expresarle agradecimiento a los demás, que sin duda es una gran fortaleza. El hecho de que yo agradezca, el hecho de que diga gracias, 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 no niega y tampoco quiere decir que por eso no me va a doler, no voy a sentir o las dificultades se van a ir. No. Lo que sí hace es que cambia mi perspectiva, me ayuda a encontrar un significado diferente y, ¿sabes? Me permite poner un poco de luz y esperanza donde en ocasiones se ve solamente oscuro. En ocasiones esos momentos para mí han sido de impacto positivo porque el calmar mi mente y el callarle y mirar hacia otro lado me ha permitido tomar las oportunidades o por encontrarme en momentos creativos donde puedo decir, bueno, que no tengo esto, pero a partir de lo que hoy tengo puedo crear, salir, hacer, generar. ¿Y sabes? ¿Por qué no podríamos empezar a agradecer por el aprendizaje? Las experiencias difíciles siempre llegan con un aprendizaje. Una vez escuché a una persona, a un gran ser humano que dijo, los regalos vienen envueltos incluso de maneras en las que no queremos. Y esta persona dijo, vienen envueltos incluso en papel periódico y tú no lo quieres y no te das cuenta que es un regalo tal vez que va a cambiar para siempre tu vida. Entonces agradecer incluso las experiencias difíciles son estos regalos que no vienen envueltos como queremos, pero que si finalmente cuando los tomamos, los trabajamos y aprendemos, nos convierte en una persona mucho más fuerte y sabia. Y eso pues obviamente siempre irá hablando más de nosotros.
La vida rara vez sigue el guión que queremos y que imaginamos. Y está bien, y eso también está bien. Esos pequeños momentos de caos, esos momentos difíciles, esos desvíos del guión que habíamos querido plantear nosotros, aunque nos duelan, también nos dan la oportunidad de crecer, de autodescubrirnos, de una apreciación por lo que realmente importa. Te quiero recordar que no estás solo en este viaje, no estás sola en este viaje. Date permiso de sentir, date permiso de conectar contigo, date permiso de buscar apoyo. Y por cierto, nunca pierdas las posibilidades que se abren ante ti. Cuando una puerta se cierra, una ventana se abre y tal vez sea un nuevo comienzo a la belleza de lo que sí hay, de la vida misma. Te invito a reflexionar sobre este momento de tu vida donde las cosas, tal vez estás en un momento donde el guión se desvió y las cosas no salieron como esperabas. ¿Qué te deja? ¿Qué te deja este momento? ¿Qué aprendes de él? ¿Qué oportunidades surgen para ti? ¿Por qué podrías agradecer el día de hoy? Te quiero dejar una idea, una frase para que, por supuesto, todos los días la escribas y la tengas presente. Si estás en medio de estos procesos difíciles, tatúatela. No te la tatúes, pero tenla muy presente. Y si ya saliste de ella, que sea un recordatorio para ti. Y la frase dice: llevas dentro una fuerza increíble para superar los desvíos de la vida. Nunca lo olvides. Gracias por compartir este espacio conmigo. Gracias por quedarte aquí en este espacio creado para ti. Te agradezco tu presencia, siempre me hace la diferencia. Y recuerda que puedes escucharme en las plataformas donde hay podcasts. Sígueme en las redes sociales y comenta en las redes sociales qué te deja esta reflexión. ¿Qué te deja esta reflexión? Y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias.